Hay destinos que parecen trazados con tinta invisible. Uno cree que va a brillar en grande y de pronto la vida cambia el guión. Esta es la historia de Elena, una muchacha que creció entre campos de olivos y tierra seca, convencida de que un día sería princesa. Lo que jamás imaginó es que la búsqueda de esa corona la llevaría por caminos de dolor, hasta regresar al mismo lugar que siempre había despreciado. En un pueblo andaluz, de casas encaladas y calles de polvo, vivían don Mateo y doña Rosario. Él, de casi 70 años, había dejado la piel bajo el sol del campo. Rostro curtido, manos con grietas, espalda encorvada por años de cosechas. Ella, mucho más joven, tenía un carácter volcánico. A veces sus gritos sacudían las paredes como trueno de verano, pero su fe ardía en cada vela que encendía y en cada oración que repetía. Entre los hijos había 2 varones mayores y 3 muchachas, entre ellas Elena, la menor, de voz tan limpia que parecía contener un pedazo de cielo. La rutina en el cortijo era simple y exigente: madrugar, desbrozar, acarrear agua, recoger aceitunas. Don Mateo solía decir: la fe no llena la panza, lo único que alimenta es el sudor. Para él, la religión era tiempo perdido, pero doña Rosario se aferraba a la fe como a un salvavidas. Asistía a cultos, rezaba, pedía señales. Un día llegó al pueblo una misionera de voz serena y pasos firmes. Con la Biblia apretada contra el pecho, habló de un Dios que podía cambiar hasta los corazones de piedra. Don Mateo escuchó por respeto, luego por curiosidad. Algo en esas palabras, como gotas sobre piedra, empezó a colarse en su interior. El tiempo lo venció. El cuerpo ya no le respondía y tuvo que jubilarse. Con lo poco que tenían, la familia se mudó a la ciudad. El cambio sorprendió a todos. El hombre que antes ridiculizaba la fe empezó a asistir a la iglesia. Se sentaba al fondo, cantaba bajito, hasta dejaba caer monedas en el diezmo. Y allí estaba Elena, entonando himnos desde el púlpito con una dulzura que hacía llorar a los presentes. Una hermana de la congregación llegó a profetizar: la veo rodeada de ángeles, frente a un teclado, levantando multitudes con su canto. Pero las luces de la ciudad no siempre alumbran, también ciegan. Elena empezó a mirar vitrinas, vestidos, perfumes, espejos que prometían un brillo distinto. La fe que la había sostenido se fue apagando, lentamente, como vela a punto de consumirse, hasta que, en un culto, ocurrió algo extraño. Una mujer se acercó a ella y a su hermana con el rostro serio. «Váyanse a casa. Dios tocó a la persona que más amas». Corrieron sin entender. Al llegar, la noticia cayó como un hachazo. Don Mateo había muerto de un infarto fulminante. El velorio en casa, con vecinos rezando y murmurando, se llenó de lágrimas. Doña Rosario, entre el dolor, preguntó en voz alta: «¿Y ahora? ¿Con qué sostengo esta casa?». Elena sintió un frío distinto al de la noche. No sabía entonces que ese sería solo el primer golpe de un camino mucho más duro. La muerte de don Mateo no solo dejó un hueco en la mesa, también un vacío en el bolsillo. La pensión tardaba en llegar y cada día era una carrera contra las facturas. El agua con aviso de corte, la luz acumulando deudas, la despensa con aire. Doña Rosario hacía cuentas en silencio, mientras Elena escuchaba solo a medias, como quien no acepta el peso que cae sobre todos. Las hermanas mayores ya se habían casado, los hermanos entraban y salían de la casa como pájaros que no encuentran nido. Al final quedaban Rosario, Elena y la hermana del medio, tratando de sostener con manos frágiles un hogar que se desmoronaba. Para aportar algo, las muchachas comenzaron a trabajar en la vendimia y en la recolección de aceituna. Bajo el sol abrasador, con las manos llenas de polvo y los labios partidos, almorzaban pan con aceite en medio del campo. Elena, aún con el sudor resbalando por la frente, repetía su frase favorita: «Un día no estaré aquí, viviré como princesa». Los jornaleros la escuchaban en silencio. Algunos sonreían de lado,
pensando que era cosa de juventud. Otros callaban porque sabían que a veces soñar es la única medicina contra la pobreza. Pero Elena no se conformaba con soñar. Se rebelaba, faltaba a la escuela, repetía cursos, discutía con su madre. Miraba sus manos con callos y las odiaba. Frente al espejo improvisado de un cristal rajado, se pintaba los labios con colores baratos, intentando ver reflejada la mujer que imaginaba. Una que no tuviera que recoger aceitunas ni dormir en una cama compartida. Fue en esos días cuando apareció Julián, un camionero de casi 50 años, con 2 hijos de otro matrimonio. Él hablaba de carreteras interminables, de ciudades con luces que nunca se apagaban, de hoteles donde las sábanas olían a nuevo. Elena lo escuchaba como quien bebe agua después de caminar bajo el sol. Para ella, Julián era la puerta de escape, el billete para dejar atrás el campo. Una tarde cualquiera, sin despedirse, se fue con él. 4 días después regresó sonriente, como si nada hubiera pasado, con un brillo extraño en los ojos. Al poco tiempo Julián volvió, esta vez decidido a llevársela de manera definitiva. Elena armó una pequeña maleta y se marchó otra vez, dejando tras de sí el eco de la frase que tanto repetía: «Seré princesa». La realidad no tardó en mostrar su rostro. Elena quedó embarazada y al anunciarlo, Julián reaccionó con frialdad. No quería más hijos, no quería responsabilidades nuevas. La muchacha comprendió entonces que su príncipe no traía castillo, sino ausencia. Volvió a la casa materna, con el bebé en brazos y el corazón cargado de desencanto. Durante semanas pareció distinta. Ayudaba en casa, se quedaba más tiempo con su madre. Pero la calma fue breve. Pronto regresó a las calles, a las fiestas, a la búsqueda desesperada de un brillo que nunca llegaba. Roberto, su hermano, tomó a la niña y la crió como propia. Mientras tanto, la casa se llenaba de discusiones. Un hermano mayor volvió a vivir allí con carácter difícil y cada día era un campo de batalla. Elena, en cambio, buscaba en la noche lo que no encontraba en el día. Lo que ella aún no sabía es que la vida todavía le guardaba un golpe más fuerte, la ausencia de su madre. Y ese vacío la dejaría sin freno, al borde de decisiones que marcarían su destino para siempre. La casa, que ya era frágil, se quebró del todo el día en que doña Rosario cayó fulminada. Un infarto, repentino como rayo en cielo despejado, dejó a todos descolocados. Segundo velorio en la misma sala donde meses antes habían despedido a don Mateo. Vecinos entrando y saliendo con platos de comida, rezos murmurados, silencio denso. Elena, apoyada en una esquina, sintió que con su madre también moría el último freno que la mantenía de pie. Sin Rosario no había quien encendiera una vela ni quien la llamara a tierra con un grito. La ausencia dejó a Elena libre, pero no para volar, sino para caer más hondo. Volvió a lanzarse a la calle, a las fiestas, a las compañías rápidas. Y en ese ir y venir, con el corazón todavía adolescente, terminó embarazada otra vez. El padre de la criatura no se quedó. Ni siquiera esperó los primeros síntomas para desaparecer. Elena buscó refugio en amistades, durmió en casas ajenas, pero nadie estaba dispuesto a cargar con una mujer embarazada que llegaba con más caos que certezas. Las discusiones se multiplicaban hasta que siempre acababa volviendo a la puerta de la familia, con lágrimas que ya nadie sabía consolar. Fue entonces cuando apareció Tomás, un campesino sencillo del pueblo. No tenía camión ni promesas de ciudad. No sabía hablar de hoteles ni de luces infinitas, pero llevaba años mirándola desde la distancia con un cariño que nunca se atrevió a declarar en voz alta. Cuando la vio perdida, cansada y con otro hijo en camino, se acercó sin adornos. «Elena, no puedo darte lujos, pero sí puedo darte un techo, pan en la mesa y mi mano firme». Elena lo miró con desdén primero. ¿Cómo iba a cambiar un futuro de princesa por volver al campo que tanto detestaba? Sin embargo, la soledad pesa más que la soberbia. Cansada de rechazos y con pocas opciones, aceptó.
La vida, con su ironía cruel, la devolvió al campo que había jurado dejar atrás. Amaneceres fríos la encontraban ordeñando vacas, con las manos heladas y el delantal manchado. El sol del mediodía la obligaba a arrancar hierba, cargar cubos de agua, cuidar una huerta que nunca lucía tanto como las vitrinas de la ciudad. Elena repetía en silencio: no era esto lo que soñaba, no era esto lo que quería. Aún así, Tomás cumplía lo prometido. Trabajaba, traía lo justo para sobrevivir, trataba a sus hijos como propios. No había vestidos de princesa, pero tampoco noches de abandono. Elena se encontraba atrapada en la paradoja de la vida. Lo que despreciaba era lo único que la sostenía. Cada tarde, sentada en el umbral de la casa humilde, veía a sus hijos jugar en la tierra y se preguntaba si acaso el destino se estaba burlando de ella. Había corrido detrás de un brillo que nunca alcanzó y terminó regresando al lugar que había huido. Lo que Elena aún no comprendía era que la verdadera prueba no era la pobreza, ni siquiera la pérdida de sus padres, sino el vacío que llevaba dentro. Ese hueco, si no lo llenaba con algo más fuerte que ilusiones, terminaría devorándola. El tiempo pasó y la rutina se volvió un espejo roto. Cada día Elena despertaba con el mismo paisaje: un corral con gallinas, un patio de tierra reseca, un balde de agua que debía cargar. El campo que tanto rechazaba se convirtió en su prisión y al mismo tiempo en su único sustento. A veces, cuando el sol apenas se levantaba, la encontrabas ordeñando una vaca con los ojos perdidos, como si su mente todavía estuviera en las calles iluminadas de la ciudad. Tomás cumplía lo que había dicho. No le ofrecía lujos, pero le daba estabilidad. Traía el pan, compartía el esfuerzo y no la dejaba sola. Sin embargo, para Elena esa estabilidad sabía a cadena. Recordaba las frases de su juventud en la vendimia: un día seré princesa. Y ahora, cada vez que repetía esas palabras en silencio, sentía que el eco se burlaba de ella. Sus hijos crecían con los pies descalzos sobre la tierra, jugando entre animales y plantas. A veces los miraba con ternura, otras con una rabia silenciosa, porque cada risa infantil era un recordatorio de que había elegido caminos equivocados. No era la madre que había soñado ser, ni vivía la vida que había imaginado. Su reflejo en el espejo mostraba más arrugas prematuras que promesas cumplidas. Elena intentó engañarse. Se pintaba los labios frente al pequeño cristal de la cocina, acomodaba el cabello como si en cualquier momento alguien viniera a rescatarla. Pero nadie llegaba. La realidad era testaruda: cubos de agua, tierra en las uñas, deudas en el bolsillo. Lo único constante era el esfuerzo que ella había querido evitar desde siempre. Las discusiones con Tomás eran frecuentes. Él, hombre de pocas palabras, no entendía por qué la mujer nunca estaba conforme. «El pan está en la mesa, los niños están sanos. ¿Qué más quieres?», decía con calma. Elena, en cambio, sentía que la vida le debía algo, como si el destino hubiera jugado una broma pesada. En las noches, mientras todos dormían, se quedaba mirando el techo oscuro pensando: ¿cómo terminé aquí? ¿Dónde quedó la promesa de ser distinta? Había un contraste doloroso. Por fuera la rutina funcionaba. Por dentro, ella se sentía vacía. Ese vacío era peor que el hambre de los años anteriores. La pobreza se sobrevive, pero la falta de propósito devora lentamente. Elena buscaba en recuerdos y espejismos lo que no encontraba en su presente. A veces, al caminar entre los surcos recién arados, veía los brotes verdes luchando por abrirse paso en la tierra seca, y pensaba: yo también fui semilla alguna vez, pero me ahogué en mi propia maleza. Esa imagen la acompañaba como sombra, recordándole que los sueños sin esfuerzo mueren antes de florecer. Lo que Elena no sabía era que la vida todavía guardaba para ella un espejo más crudo. La certeza de que, aunque había corrido detrás de coronas invisibles, la lección verdadera estaba en el mismo barro que siempre había despreciado. Elena había corrido tras promesas como quien persigue mariposas, colores vivos que parecen cercanos,
pero siempre se escapan. La ciudad le mostró espejos falsos. El amor le ofreció castillos de humo. La rebeldía le quitó la inocencia. Y, sin embargo, allí estaba, en una casa humilde, rodeada de campo, haciendo lo mismo que juró nunca hacer. El círculo se cerraba con ironía. Algunos días se levantaba resignada, sin preguntas, y aceptaba la rutina: ordeñar, cocinar, lavar. Otros días, en cambio, la rabia regresaba como ola contra roca. Se pintaba frente al espejo y murmuraba: «No era esto lo que soñé. Yo iba a ser princesa». Esa frase, que antes encendía su esperanza, ahora sonaba como burla. Era el eco de una niña que nunca entendió que los palacios no se heredan. Se construyen con esfuerzo. Tomás seguía allí, constante como los amaneceres. No le regalaba joyas ni viajes, pero le daba lo único que nunca había recibido de los otros: fidelidad. La trataba con respeto, cuidaba de sus hijos, sostenía la casa con lo poco que tenía. Él era el recordatorio silencioso de que, a veces, lo que más vale no brilla, simplemente permanece. Elena comenzó a ver cómo sus hijos crecían fuertes, con la piel tostada por el sol, y la risa fácil de los que no conocen otra riqueza que la libertad del campo. Al mirarlos, algo dentro de ella cambiaba. Entendió que el futuro que tanto buscó afuera estaba, de alguna forma, creciendo en su propio patio, entre gallinas y surcos. No era la vida que soñó, pero era la vida que la sostuvo cuando todos los demás se fueron. Una tarde, sentada en el umbral, vio cómo el sol se hundía detrás de los olivares y pensó en su padre, en su madre, en Julián, en cada decisión tomada con prisa. Comprendió que había querido atajos, riquezas fáciles, promesas rápidas, caminos sin sudor. Y cada uno de esos atajos la había devuelto, tarde o temprano, al mismo lugar del que había partido. El campo, que había despreciado, terminó siendo su refugio. El hombre simple, al que había ignorado, fue quien le ofreció un hogar verdadero. La pobreza que tanto temía le enseñó la verdad más dura: lo que se desprecia a veces es lo que salva. La historia de Elena no tiene final de cuento ni coronas relucientes. Tiene una lección profunda, escrita con lágrimas y callos. Los sueños sin esfuerzo mueren, las promesas vacías pesan, y lo único que permanece es el amor que se construye día a día, aún en lo pequeño. Y así, entre rutinas humildes y silencios al caer la tarde, Elena aprendió lo que nunca entendió en los espejos de la ciudad: que no existen princesas sin trabajo, ni reinos sin raíces. Lo que se busca lejos, muchas veces ya estaba en casa, esperando a ser valorado.